Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio de Reflejo de Tinta, el podcast que hacemos junto a Fran López. Yo soy Sole Otero, acá desde diferentes continentes, diferentes usos horarios, diferente temperatura, no sé, ¿eh? Diferente No, creo que temperatura que ustedes nuestro país están. de origen. No, creo que ustedes tienen mucho más calor ahora que acá en Nueva York hoy está bien. Yo estoy de Acá camisita y está, estoy bien. está medianamente bien, pero estamos esperando un día de 40 grados mañana, que por Claro, sí. suerte viene aislado. Después va a ser Acá es frío un de día nuevo. solo. Bueno, Sí, es un bien. día Sí, solo, sí, sí, así sí. que no es tan grave. Bueno, estamos otra vez acá para hablar porque leímos una historieta los dos y la vamos a charlar, pero antes de hacer eso me gustaría preguntarte, Frank, ¿qué estuviste viendo, leyendo, haciendo? Sí, estuve leyendo y tengo para comentar dos cosas que tenía ganas de comentar. Una es All the Cameras in My Room, el último libro de Michael DeForge. Sería algo así como Todas las cámaras de mi habitación. Es muy bueno. Es un libro de relatos cortos. Hace poco justo creo que había surgido el nombre de él porque no me acuerdo cómo había surgido en la conversación, pensar que historietistas contemporáneos trabajan relato corto y yo lo había mencionado a él. Tiene varios libros que son colecciones de relatos cortos. Es muy bueno, tiene algo que no todas, pero muchas de sus historietas hace ya años vienen trabajando, que es como se sale. Hay mucha historieta que es como una puesta en página de cierta teatralización de algo, ¿no? Como hay personajes en una escena que se mueven en un espacio más o menos reconocible, qué sé yo, y muchas de estas historietas que son muy cortas no tienen tanto eso, y no todas, pero la mayoría funcionan de una manera que es como presentar una idea sencilla, pero extraña, y que no tiene que simplemente te presenta esa extrañeza y te la muestra y no tiene como un desarrollo muy dramático. Que no se me ocurren mucha historieta que funcione con esa lógica y es algo que a mí me parece como súper interesante. Es un autor que no está muy traducido al español, es un tipo muy prolífico, es un historietista Sí, tiene canadiense, muchos contemporáneo, libros. y en español se ha traducido muy poco, lo que me parece una pena. Entiendo tal vez por qué mucho de la temática, no siempre, pero mucho de la temática tiene que ver con cierto mundito como muy comentario de vida contemporánea norteamericana, primer mundista norteamericana, digamos, qué sé yo, crítica de eso, pero como que se mueven en cierto mundo simbólico que tal vez no haya tanto marco de referencia en español, entonces tal vez sean libros difíciles de traducir, Igual, pero. igual no sé, no sé si lo veo tan intraducible. No, no, no digo que no, estoy tratando de Mm, simplemente pensar por qué, la, pero. no tengo muy ubicado qué está traducido de él porque por lo general lo trato de leer en inglés. Claro, sí, sí. Pero no sé, lo que sí me pasó es que hace no tanto tiempo estaba tratando de encontrar un libro de él. Bueno, yo cuando me mudé de país dejé atrás Claro, muchas sí, sí, yo cosas. también, sí, sí, sí. Y me acuerdo que a algunos amigos les dejé algunos libros medio como en consignación, se podría decir, que les dije, bueno, si en algún momento quiero este libro de nuevo, te lo pido, pero si no me lo acuerdo nunca más, es tuyo. Sí. Y estuve tratando de rastrear un libro que tenía de él y no lo pude, o sea, no lo pude encontrar, no sé quién lo tenía. Y me di cuenta haciendo eso que no se consiguen más los libros viejos de él en inglés. Depende que Son muy tuvo. difíciles. Sí, creo que las cosas que Ronan Quarterly sí suele mantener más, digamos, están a pie de imprenta. Hizo él muchas cosas con Koyama Press antes y Koyama cerró como Claro, es eso entonces. y Sí, no ahí estaba entonces al todos esos tanto. libros deben ser difíciles de conseguir. Espero que en algún momento Los alguien, reediten. alguien se Sí. busque reeditarlos, pero sí, hay todo un material ahí que quedó medio Me abandonado. imagino que debe ser un poco difícil de reeditar porque es como que cuando tenés que poner un autor en agenda como editor, necesitas quizás un año en el que no haya publicado nada para sacar. Y él saca
todos los años un libro. Es un muy problema en un prolífico. autor, es un problema en un autor tan prolífico eso, sí, pues no tenés bache Sí, de agenda y supongo que él querrá priorizar lo que está trabajando ahora, que tiene sentido, pero sí. pero Pero sí, sí. es un libro muy recomendable, muy extraño, me causó mucha gracia, hay toda una historieta que es la que tal vez sí tiene un poco un desarrollo, no la única, pero un desarrollo más dramático que es básicamente la misma idea que un cuento de Fontana Rosa, autor de quien también hablamos hace un tiempo, me causó gracia eso, que es, hay una cadena de restaurantes que se llama Tiempos Medievales, donde hacen como una especie de entretenimiento mientras está de que vos estás comiendo con los medievales y llegan las cosas, y esa teatralización se va intensificando y se borra con la realidad. Hay un cuento de Fontana Rosa que es básicamente la misma idea y funciona casi igual que en esta Mira, historieta, salvo alguna pequeña diferencia. Me ha causado mucha gracia. No creo que que lo Michael haya Dafoe ya haya leído, leído. pero me causó mucha gracia, sobre todo para los autores que hemos nombrado hace poco. Pero sí, lo recomiendo mucho. Ojalá se traduzca esto. La verdad que es una pena que no se esté traduciendo mucho al español. Y el otro que leí, que sí está en español, es Juliette, de Camille Jourdi, que es de quien Mm, nosotros habíamos hablado del primer en libro de el Camille segundo Jourdi, episodio. Sí. exactamente, y a mí me quedaba todavía por leer este. Muy bueno también. Fue lindo, pero lo leí ya, todavía tenía bastante fresca la lectura del libro anterior. Es muy interesante pensar qué tienen en común y qué tienen de diferentes esos dos libros, porque son libros parecidos en algún punto, pero también divergentes. Y vi que está por sacar ahora, anunciar, está saliendo un, un nuevo libro de Camille Jourdi en Ay, no Francia. tenía idea, pero lo buscaré Este, entonces. Vi que se Bueno, y el de anunció Michael ahora. Dafoe también, porque creo que lo último que tuve de él fue el de los pájaros, o sacó algo, el de Birds of Maine, o me parece que Sacó, hizo algo creo que hay como después. 7 libros después de ese. Ay, por Sí, favor, sí, qué sí. manera de Es hacerme gastar plata ese hombre. sí, sí, es una crueldad. Pero bueno, Em, yo tenía eso para comentar. ¿Vos algo? yo estas semanas estuve un poco más tranquila, no viajé a ningún lado, me quedé en mi casa, estuve mirando el mundial, pero Muy bien. eh, no, la verdad no estuve con tanto tiempo de leer porque yo no sé si ya lo había contado en algún episodio anterior, pero empecé a leer Los Miserables y es tan grande que Claro, estoy sí, hace porque como, te como absorbe una vida. Sí, sí, sí. 3 meses leyendo Los Miserables sin parar. Yo sabes que es algo que Eh, siempre estoy a punto de todos los años, digo, este año debería leer Los Miserables o alguna de Víctor Hugo, elegir alguna, y nunca lo hago, pero ¿qué onda? es muy fascinante, la verdad que siento que es un libro que cuando lo termine voy a decir, voy a extrañar a Jean Valjean y a todos sus... como Sí, que hay algo de que te encariñas un poco con ese mundo. Después hay una parte que justo lo hablaba con un amigo mío de acá que es muy, muy, muy erudito de la literatura francesa que me decía que coincido, que es como que de a ratos Víctor Hugo como que se van en se vuelve un ensayo a veces el libro, claro, como sí, sí, sobre sí. política, sobre ideas, sobre la revolución, y es un poco, bueno, de su época, ¿no? Como que de a ratos tiene ideas interesantes y de a ratos hay cosas que son un poco como quedadas en el tiempo. Sí. Eh, pero la verdad es que es súper, súper interesante. Yo venía justo de hacer como un recorrido por acá, medio de turista, muy de visitar lugares y tratar de entender muchas cosas sobre todo de París, que es una ciudad que está tan marcada por la época de la Revolución Francesa. Si Claro, querés sí, ver sí. como cosas más viejas en Francia, te tenés que ir fuera de París porque lo medieval quedó completamente tapado por esa época. Y nada, es como un libro que tiene mucho sobre ese momento de cambio de Francia post-revolución, donde la arquitectura cambia, donde la mentalidad del país cambia, donde, bueno, Francia se vuelve una cosa diferente a lo que se ve en otros países respecto a la monarquía y a la organización social. Eh, y nada, y la historia de los personajes es súper dramática, pero no sé, hay algo que hace que te enganches. Es como un poco como como un poco como el mismo enganche que podés tener con los personajes de El Señor de los Anillos, ponele, como que hay Claro, una sí, sí, sí. distancia, pero igual querés saber qué pasa y los terminas queriendo y no sé.
Y eso me está llevando mucho, mucho tiempo. También estoy leyendo el tercer libro de la saga de... ¿Qué es esta? Tampoco me acuerdo si ya lo hablamos, pero si vos no te acordás, seguro no lo conté. El tercer libro de Elena Ferrante de la amiga genial, no sé, no me acuerdo Sí, cómo se no, traduce en... creo que era una amiga brillante, o mi amiga Sí, brillante, una creo que amiga fue. brillante, una No amiga lo genial. mencionaste en el podcast, eso, sí, sí. Bueno, ese estoy leyendo el tercero ya, voy muy, muy despacio porque se me ocurrió leerlo en italiano. Porque ¿Por qué dije, creo no? que, Sí. ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo sigo experimentando para seguir aprendiendo idiomas mientras leo. Entonces voy lentísimo. Y entre esos dos libros, la verdad es que no Sí, tengo tiempo de leer tenés kilómetros de mucho páginas más. encima, sí. Sí, kilómetros de páginas. La verdad es que la saga de la mía genial me parece fascinante que no se sepa quién es la autora. O el autor, porque A mí eso me parece un poquito berreta, pero me pero divierte. a mí me resulta fascinante por el contenido del libro, Claro, es lo que te iba a porque decir. Parece casi a propósito, como. Parece casi sí, a sí, propósito. sí, Porque el sí, contenido del libro también, a mí me gustó mucho también, ¿no? Esto que voy a decir ahora va a sonar como algo negativo y no es negativo para nada, para mí, pero es. El libro también tiene algo medio berreta en algún punto. Medio como de película del que vas a ver en el como bien escrito, como llevado con más elegancia, pero hay algún punto de que es medio como una cosa medio thriller barato, sí, que a sí, mí me sí, encanta que tenga eso también, creo que ¿eh? está No, medio, pero para mí el libro es fascinante justamente por eso. Yo creo que yo me enteré de la existencia del libro y de todo lo demás un poco por la serie de Netflix en realidad. claro, Y entonces me estaba esperando leer una serie A mí me pasó al revés, me estaba esperando leer claro, sí, sí. una cosa tipo Sí, Normal People de Sally Rooney, una cosa medio como, claro. bueno, contame algo medio adolescente, no sé. Eh, y me terminé encontrando con algo mucho más fascinante en esa, porque para mí lo que a mí me tiene verdaderamente fascinada del libro es como bueno, además de esta amistad extrañísima entre ellas dos que se odian, pero se aman, pero se odian, como esa Sí, sí, cosa sí, de sí. frenemies que tienen, es también la salida de una clase social para entrar en otra que tiene ella. Sí, 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 sí. Me resulta hiper fascinante, sobre todo con el contexto político que tiene el libro. Es como que siento que es un libro que parece muy sencillo y que en realidad tiene cosas No, que tiene, son tiene, como, tiene sí, no son peso, sí, sí. tan... Sí, es raro. A mí me pasó exactamente al revés. Acá es un libro que un poco se lo discutió como alta literatura. Entonces yo lo empecé a leer desde ese lugar y la verdad que no sé si es... No sé. No sé si estoy leyendo... eh, no es Proust, ¿no? Pero tampoco es... Como me parece que se mueve en una zona intermedia que a mí suele gustarme mucho y me parece como muy divertido. Me parece que lo lleva me parece que un problema que tiene muchas veces eh, esa zona intermedia es que hay como una cosa, es como que, bueno, en realidad yo voy a hacer, te voy a escribir una película pedorra, pero yo te la voy a elevar, porque yo me pongo por yo soy un autor sofisticado y me pongo por encima de esto, y eso a mí me molesta mucho. Y acá no me da Mm. esa sensación en ningún momento. Me parece que es algo que es como que se mueve muy genuinamente. Sí, yo lo encuentro Eh, súper natural y por eso a mí me sí, sí, intriga sí. toda la historia de quién es esta persona, porque es o alguien que está... Siento que solo hay dos opciones, o es alguien que está contando su vida muy a forma de vómito, o es alguien increíble para escribir ficción. Sí, para mí es Eh, más ficción. Esto es ficción, es ficción. Hay y si que. es ficción, no sé, suena tanto a una autobiografía que me parece muy meritoria si es una Claro. ficción. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, estoy leyendo eso. Y por el otro lado, me vi esta semana dos películas que las encontré muy relacionadas con con el libro que vamos a hablar ahora, que creo que ya podemos decir que ya lo van a haber visto probablemente en la portada del capítulo, pero que es
alegre vida del triste perro Cornelius, al cual lo vamos a llamar de ahora más solo Cornelius, Sí, 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 por favor. para abreviar. Bueno, las dos películas que vi esta semana las sentí un poquito conectadas con este libro, que son Detour. Me voy a fijar de qué año es Detour. Es una película de Edgar Ulmer del 45, una película en blanco y negro. Obviamente porque es del año 45. Eh, y una película mucho más nueva que es Rotting in the Sun de Sebastián Silva, que es del 2023. Estuvo mucho tiempo dando vuelta en Movie. En su momento yo había escuchado gente hablando de la película, de que estaba buena y todo, pero como que la había empezado a mirar y había algo en la forma en la que estaba filmada que dije, esto parece un documental filmado raro y no me enganché en ese momento y Sí. la corté. Y esta semana me senté a terminar de verla, me pareció buenísima la película, siento que No la me escuché tendrían que haber nombrar. insistido más para que la mirara en su momento. Eh, Sebastián Silva es un director chileno que filma esta película en México. El actor principal es el mismo. En realidad, perdón, el actor principal es otro chico porque hay como se divide un poco en dos momentos la película y el actor principal de una parte es el director de la película y en otra parte es un americano, un estadounidense, para decirlo mejor. Eh, y bueno, es una película que le vi una conexión muy fuerte con el libro de Cornelius, sobre todo porque básicamente es la segunda mitad del libro, se trata un poco de alguien que se enreda en una mentira para tratar de salvarse de algo que en realidad tampoco fue culpa suya, pero algo pasó muy cerca de ese Claro. personaje. No quiero spoilear la película porque la verdad que creo que a mí me pareció buenísima porque no sabía nada sobre ella. Eh, pero tiene un poco como creo que la dejo anotada sin contar más que esto para que si alguien lee Cornelius y quiere ir a ver, para que vean cómo yo pienso que estructuralmente se parecen mucho las dos cosas. Eso ya me la anoté. Eh, y por el otro lado de Tour también tiene algo que ver con eso, también es prácticamente, son estas cosas otra vez de sincronía como me pasó la otra vez, que fue como que agarré Cornelius para leer para el podcast y dos películas un poco por azar y en las tres cosas me encontré un poco el mismo El conflicto. mismo, sí. Detour también trata de alguien que básicamente tiene que hacer un viaje de una punta de Estados Unidos a la otra y va haciendo dedo por la ruta y se sube un auto y la persona que está manejando el auto nada, cambian el volante en un momento, él empieza a manejar y la persona que es el dueño del auto se le muere al lado. Un poco porque sí, sin razón alguna, y como que esta persona empieza a paranoiquear que si va a la policía, que si cuenta algo va a ir preso, así que también es como una persona inocente Sí. eh, que en realidad deja de ser inocente porque en su acto de esconder lo que pasó también se vuelve un poco cómplice de algo. Eh, bueno, y en Detour en particular las cosas se van complicando más, aparecen ahí unos personajes que, bueno, tienen mucho que ver con el cine de esa época, como unos personajes un poco inverosímiles y demasiado estereotipados, aparecen para complicar la situación, como villanos muy villanos y cosas por el estilo. Pero bueno, lo sentí muy pegados con el libro de hoy, así que creo que quizás es un buen pie para empezar a hablar de lo que nos toca. Bueno, a ver, de todos los libros que leímos, este creo que es el más nuevo, ¿no? Porque Me parece que sí. Estoy Eh, pensando, es, sí. es un libro de hace 3 años. De hecho, creo que está este mismo año nominado en los Eisner. Sí. O sea que está como que está todavía haciendo su recorrido de salida en algunos lugares. Es muy nuevito. Eh, Nada, es un libro que yo lo leí cuando salió.
Sí, Y yo a lo mí leí, a vos me lo habías, me acuerdo que nosotros, esto en la era pre-podcast, en la antigüedad, vos me lo habías recomendado muy enfáticamente, apenas había salido, y yo lo leí al poco tiempo también por tu recomendación, y sí, me había quedado fascinado, es un libro sí, a mí potente. lo leí, me pareció una locura. Yo tengo que contar que igual a mí lo que me pasó con el libro es que yo en ese momento usaba más redes sociales que ahora, que casi no las miro, por suerte. Sano, Eh, sano. y en ese momento seguía a Martorices en sus redes sociales y venía leyendo hace un tiempo las tiritas que él iba subiendo de este perro y sus personajes y Abalustra se llama la rana, ¿no? Es un nombre que me... Abalustra, Creo Abalustra. que es Avaluzza, pero... Abaluz... Bueno, yo noté Avaluzza, pero Abalustra, pero puede ser, no no. sé, no sé ni de nada sobre ese nombre. Es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, la rana. Leía los chistes, me parecía que tenía un humor como súper, no sé si decir negro, pero como un humor medio bully, ¿no? Como de, Sí, medio de que este personaje era como miserable algo que circulaba en ese momento en cierta historieta, sobre todo norteamericana de internet. Había como una cosa medio... no que esto sea igual, pero había, si uno mira, en esa época salía el sitio Vice, tenía una sección de historieta. hmm, Si uno mira estas tiras y páginas sueltas de Cornelius, no digo que, medio como que podrían haber salido ahí. Había como todo un tono, inclusive en algún momento, esto lo pensaba mencionar más adelante, pero uno de los personajes en el libro de Cornelius es una copia de Pepe the Frog, de Matt Fury, que son personajes que empiezan en una de estas historietas que se llama Boys Club, que tiene un poco también esa cosa medio bully que decías vos, y medio como todos los personajes que son víctimas y Pepe de Frog victimarios. es el del documental, el que se Claro. terminó volviendo Sí, el sí, sí. SIC. Después, claro, Sí, después ese personaje tiene una vida extraña en internet y termina convirtiéndose como una especie de símbolo de el de la, costado más de la, rancio de algo que ya sí. de por sí es rancio, ¿no? Pero más afuera de todo ese devenir extraño que tiene, eh, eh, esas páginas, tiras y páginas editoriales de Cornelius que yo no había leído antes de leer el libro, pero pensé que pertenecen a ese mundo. Hay como un tono y Sí. un momento, hay como un momento de cierta historieta, más que nada, sí, estadounidense, canadiense, eh, muy de internet, que tenía es un poco esa lógica. Y el libro, para empezar el libro, tiene algo que es que el libro en algún punto se presenta a sí mismo como una recopilación de historietas, ¿no? Bueno, iba a terminar de decir eso. Yo fui a leer el libro, ya me gustaba mucho lo que leía en el Instagram de Mark y fui a buscar eso, fui a buscar una compilación de tiras y creo que mi verdadera sorpresa cuando abrí y leí lo que había dentro del libro, que al principio parece exactamente eso, es que en realidad no, que el libro es una historia y que es una historia como con muchas formas, ¿no? Es como una Sí, 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 historia con sí. una estructura sólida, no es un collage simplemente de cosas que parece que se van armando, tiene una estructura. Pero sí está Eh, presentado como si fuera, y hay todo un juego. El libro también, por un lado, se presenta como una recopilación, dice, pero son en el libro, todo el juego es que no son historietas que publicaba este autor en internet hace un par de años, sino que se presenta como una recopilación de una selección de historietas de un personaje que tuvo una vida editorial larguísima y enorme en una especie de ciudad-estado que se llamaba Miami, donde hay toda una serie de notas al final, como toda una especie de aparato crítico que va comentando algunas de estas páginas como si fuesen, digamos, notas al pie, donde va desarrollando toda esta historia, por un lado de la editorial, que tiene décadas y décadas publicando este personaje, que ha sido un éxito mundial, arrollador, todo, y a través de eso también nos vamos enterando toda la historia de este
no sé si es, creo que es como una especie de ciudad-estado, como que a veces se refiere a como un país, como una ciudad, que tiene una historia todo muy exagerado, muy Muy desbordado, absurdo todo, muy sí. absurdo, pero Gente eh, muere todo el tiempo. sí, Cantidades catástrofes, industriales. violencia política, y todas las historietas son millones de ejemplares vendidos, salían tres Se números. se habla mucho de analfabetismo y de alfabetización en Sí, toda la historia todo del como Estado. una historia política muy convulsionada, pero algo que tiene es que todo eso sucede, todo eso está contado en estas notas como críticas que vienen al final del libro, pero el libro, más allá de ciertos cambios de estilo, eh, de dibujo que hay, medio caprichosos, como que una página está dibujada de una manera, otra página de otra, y el sistema de representación, como los personajes son todos antropomórficos, pero en algunas páginas como el nivel de antropoformismo va cambiando y qué sé yo, como que juega a dar la sensación que son todas historietas hechas por distinta gente en distintas épocas, eh, pero como decís vos, más allá de las primeras páginas, sí uno da la sensación de que está leyendo como historietas muy individuales, medio como chistes cortados, eventualmente hay todo un desarrollo dramático donde sucede una cosa y se va contando toda una historia. Eh, Y eso sí, yo me imagino que si yo hubiese venido leyendo las historietas que subí, ese juego funciona muy bien, porque hasta que no sucede una cosa en el medio, que ahora vamos a llegar, eh, parece ser eso, una recopilación de Sí, cosas sí, 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 individuales. sí. Sí, 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 Eh, sí. Sí, bueno, eso. Yo realmente cuando lo leí por primera vez, creo que lo primero que me pasó fue cuando descubrí que en ese momento en el que sucede algo, ese plot point se dice, sí, ahora se me fue el Calculo que nombre. sí, 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 sí. Sí, en ese momento bisagra de la historia es como que dije, wow, no puedo creer que en realidad todo esto estaba construyendo algo para contarme algo sobre este personaje, sobre su personalidad y para que después darle como contexto o forma a esta otra cosa. Bueno, hablando de, antropomorfismos, estamos en la historia sobre un perro que vive con otro perro que también es antropomorfo y un perro que no, que es como Sí, hay algo, completamente... hay algo ahí que y en un momento van en una carrera de perros, por ejemplo, ¿viste? Como... Algo como un poco que pasa también en BoJack y en otras cosas, como hay algunos animales que son humanoides y otros que no. Y es porque sí, no hay ninguna justificación. A diferencia de eso, acá me parece que el juego es un poco más complejo porque también pasa que inclusive los mismos personajes en algunas secuencias están presentados más como, bueno, es un perro antropomorfo, y después hay otra secuencia donde es un perro en cuatro patas, como que juega mucho con eso. Es mucho más lúdico en ese sentido. Creo que hay una de las primeras tiras, de las primeras secuencias en donde vemos que Amir, que es el perro que vive con él, que es el menos antropomórfico, es un perro que anda en cuatro patas, también vomita todo el departamento. Y es como que Cornelius tiene que limpiar el vómito porque él es como más humano que el otro perro. Hay como Claro, sí, sí, un sí, juego sí. ahí de diferencia entre eso. Bueno, y en un principio tenemos a este personaje, Cornelius, que trabaja en un gimnasio como una especie de empleado de la Sí, limpieza del es como gimnasio, un al que su polideportivo más jefe, que un sí, gimnasio. un Y esta polideportivo. distinción importa más adelante. Sí, un polideportivo que vendría a ser como algo medio entre un gimnasio y uno de nuestros clubes, o es más Claro, parecido a un club. lo que en Argentina llamamos un club, sí. Sí, Eh, Algo igual porque al principio el libro abre con otra cosa que a mí me parece muy linda, que es, abre con toda una secuencia de páginas donde vemos un perro que todavía no sabemos quién es, que en esa secuencia es un perro perro, comportándose como perro, en una especie de cosa medio onírica, idílica, donde este perro se encuentra con un celular tirado, ve una bufanda, hay toda una serie, una secuencia medio idílica con un tono muy raro y muy como de sí. sueño, que nos presenta una serie de imágenes medio inexplicables que más adelante van a
van a Van a jugar, cobrar sentido, van a sí. jugar sus imágenes con lo que sucede, con todo este drama que se Hay desarrolla. una rana Hay también, una que no me acuerdo rana, qué, el perro de no un me acuerdo qué pasa con celular. la rana. La Sí, rana le sí. tira una piedra, creo. Sí, hay todo como una secuencia ahí. Y que Este, termina con una escena horrible del perro el colgado. perro colgado, como suicidándose, como suicidado, digamos. No Sí, se puede, no lo vemos sí, hacerlo y no sabríamos cómo un perro así puede hacer eso, pues hasta en ese punto el perro no tiene ningún comportamiento, digamos, humano, es un perro. Y está todo, el color está muy bien trabajado y esto todo da como una sensación medio como afiebrada y ensoñada, ¿no? sí, Y después arranca el libro. Y ahí sí sí. conocemos a Cornelius, que es este perro, este mundo más antropomórfico y qué sé yo. Y Pero que ese, trabaja en este polideportivo y que su jefe en el polideportivo es otro perro que parece una especie de mastín napolitano o algo así, como bien arrugadote de cara, grandote, que está en una silla de ruedas y que lo trata mal. Es como que básicamente lo que pasa en este libro es que salvo un par de personajes, todos tratan muy mal a Cornelius. sí. Es casi Y como un deporte para todos tratar mal. Creo que sobre todo es Abalustra o no, Abalutza la que peor lo trata, sí, pero medio pero como que todos lo tratan mal. Y hay algo que es como que nunca se entiende bien si a Cornelius, si él entiende que lo están tratando mal o no. No sí, sí, parece es él procesarlo de como... ninguna manera, como que absorbe ese maltrato, pero este, Bueno, y ya tiene como, muchas reflexiones internas al respecto. sí, Entonces es como que de a ratos el libro parece contado como muy desde el punto de vista de él y te deja un poco la duda de si él no es un paranoico que se piensa que todo el mundo lo odia, de si realmente lo están tratando así de mal, de si es él mismo tratándose así de horrible. claro, hay mucho de Porque que de su él también es propia, muy cruel consigo mismo sí, de a sí, sí, ratos. Eh, Tiene algo como de un juego de vaivén entre ser muy cruel consigo mismo y muy autoindulgente de a ratos, como las dos sí, 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 cosas. que es Eh, más común de lo que parece, eso, a primera Sí, vista. sí, creo que es algo que No, suele venir en a paquete veces, muchas eso. veces viene junto, sí. Sí. Este, y, y esto sí, se va moviendo. Se mueve en un mundo que es medio cruel y en el cual siempre hay como, este, hay como una, no sé, muy temprano, en las primeras secuencias, se enteran de la muerte de un trabajador de un gimnasio, que no viene mucho a cuento de Sandalio. nada. Sí, Sandalio, sí, ese es el nombre. Los nombres son muy buenos, todos los nombres de los personajes son muy buenos. Eh, sí. Y hay como una cosa, como una sensación de que siempre hay como, está todo mal, pero Sí, nadie inclusive, parece querer como notarlo. Es un mundo cruel en ese sentido. sí, pero naturalizado. Inclusive ahí es donde aparece por una de las primeras veces Alspaka, que es como uno de los personajes que diría que Casque no es cruel. Eh, Es el único personaje, y esto es importante, es el único personaje que nunca lo maltrata a Cornelius. Sí, que nunca lo maltrata, pero justamente respecto de la muerte de este tal Sandalio, creo que tiene su acto de crueldad en ese momento porque tiene un diálogo con Cornelius en donde le cuenta como, sí, fue una persona muy tal y cual, fue una persona muy buena porque es ingeniero, hizo tal cosa, hizo tal otra, hizo no sé qué, y Cornelius creo que pregunta, o no me acuerdo cómo se da el diálogo, le dice, pero la persona que murió, y le dice, no, la persona que lo atropelló. Y es Sí. como que hay un pequeño juego ahí donde decís, ah, bueno, ella también tiene como ella también está contaminada de la lógica de este universo. Claro, es eso, como hay como una cosa así como de que sí, siempre toca una especie de crueldad y violencia como contenida de fondo que no parece importar, como que todos en ese mundo la toman con mucha naturalidad, como que a nadie le llama, como está siempre ahí,
agazapando, ¿no? Como que hay un Sí, tornado y nadie se da cuenta. inclusive es la misma crueldad de la historia de Miami en las notas del Eso es lo final, que ¿no? iba a Es decir. como, Yo pensaba mucho cuando leía el libro, porque todas esas notas al final no interactúan con el relato central del libro de ninguna manera. No es que. Porque hay un juego que a veces se da cuando uno juega con estas cosas medio metaficcionales, donde, bueno, te pongo unas notas al pie que vendrían a ser como del editor, pero en realidad esto te agrega algo sobre o te cambia el punto de vista de esto que estás leyendo. Y todas estas notas acá podrían no estar y si, no afectan el relato central en lo más mínimo. mm, Pero lo que sí tienen como en común es también otra forma medio siniestra de la violencia y la crueldad, que está muy presente en ese otro mundo que ha producido en teoría ha producido estas historietas. Eh, exactamente, pero sí. son dos niveles distintos, como que en todas las notas de Miami, se habla más de una violencia institucional y no tanto de la historia del país como de la historia de la editorial. Hay como una crueldad y una violencia, pero que es más institucional y más como digamos, de la historia con H mayúscula, ¿no? Y en todo Sí. este relato, no, en el relato de Cornelius, eso casi no está presente, inclusive más adelante lo vamos a comentar para no perder el hilo, pero el único momento en el cual eso podría entrar, entra de una manera bastante ridícula y menor, como que no, pero hay otra crueldad en el micromundo En el micromundo hay otra crueldad. Supongo que estás hablando del tema de liberar las Claro, piscinas, las sí, sí, piletas. sí, claro, que eso Digo, viene más adelante, porque lo que sí, sí, sí. sucede, y me parece que medio ya agotamos todo para no empezar lo que sucede es que en algún momento Cornelius va caminando con esta perra, Alspaca, eh, en un camp, como en un parque. En algún momento él, para seguir con esta noción de que en la oscuridad cree ver a unos tipos pegándole a otro en el suelo, pero sigue como de largo. Y están teniendo un paseo en un parque muy agradable, está todo bien, charlando. Pero él se hace Este, el tonto cuando ve eso. claro, Lo, es curioso porque en realidad eso pasa, esa escena pasa, volvemos de nuevo un rato de tiras y otras y cosas que todo suceden en bien, el sí, sí. gimnasio y y lo siguen maltratando a Cornelius y todo eso. Y volvemos de nuevo otra vez a Alpaca paseando con Cornelius. Alpaca le cuenta que cuando tenía unos 12 años, la habían secuestrado un tipo para casarse con ella, o no sé qué, y que se pudieron escapar y qué sé yo. Y al poco tiempo de ese paseo, aparecen unos encapuchados e intentan secuestrarla. Cornelius se queda como congelado, No reacciona. no reacciona, Alpaca forcejea y se va. Se salen corriendo, se esconden en un lugar. Aparecen los tipos de nuevo, esta vez sí la secuestran. Y Sí, en Cornelius de realidad se van a nuevo, esconder al teleférico, intentan claro. subir en el teleférico. Y ahí la agarran de nuevo a Spaca. Y ahí Cornelius realmente como que su no reacción es mucho más Sí, sí, es grotesca, mucho porque es más como, grotesca. como realmente podría haber hecho algo y no hizo nada. Eh, y bueno, y se queda con la bufanda que se le cae a Spaca. Se le cae el Spider-Man, se queda con la bufanda y se va Y en se, un y se estado. que, sí, igual se Bueno, queda un primero se rato queda largo. toda una noche, se queda ahí escondido, no haciendo nada. Y medio como va teniendo tu monólogo interno de, bueno, él trata de convencerse que seguro que son unos amigos de ella que le quisieron hacer un chiste, Una cosa completamente sí, sí, imposible. insostenible. Y Y vuelve a su casa. En este momento, vale aclarar, que ya nos lo habían mostrado antes, Cornelius está viviendo con Amir, que es este perro con forma de perro del que hablé antes, y con Plois Ploy, que también es un personaje que suele ser bastante, como que ellos dos en realidad
Son a veces de ratos un poquito crueles con Cornelius, pero no tanto como otros personajes. Ah, sí, hay un cambio ahí, porque en realidad hasta ese momento creo que ellos todavía son crueles con Cornelius. Sí, Hay lo un encuentran, o momento, sea, vuelve Cornelius muy aterrorizado, como que evidentemente está muy nervioso por lo que acaba de pasar con Alpaca, pero no les cuenta nada a ellos dos de qué es lo que vio, de nada de lo que le pasó. Y ahí es como que ellos dos medio se ablandan y le empiezan a decir, vos te estás muy estresado, no sé qué, como que le empiezan a dar consejos y Cornelio se queda como escuchando los consejos de, bueno, sí, me tengo que calmar, que no tiene nada que ver con lo que en realidad le está pasando. Es como que hay algo de Cornelius como de autoengaño muy fuerte de a ratos, porque es sí, como que él no les cuenta nada a ellos sobre el secuestro de Alpaca y hay algo en la conversación de ellos que evidentemente es como, bueno, me están hablando de cualquier cosa porque no saben lo que en realidad pasó, pero él es como que se queda con, con lo que le sí, hay están como una diciendo. negación constante, sí. Eh, y bueno, lo que termina pasando es que Cornelius no dice nada, básicamente. Y no solamente no dice nada en ese momento, sino que se vuelve a ir a trabajar al gimnasio. Y cuando está en el gimnasio, o no me acuerdo si es cuando está en el gimnasio, sí, cuando está en el gimnasio encuentra en un buzón una carta de los secuestradores que abre y lee. Y decide, en vez de dársela al tío de Alpaca, que todavía no está enterado Claro, de que Alpaca fue la nota está secuestrada. dirigida a Marius, que es el tío de Alpaca y que es como el dueño Que del nos polideportivo. faltó contar esto, que Alpaca Claro. es la sobrina de Marius, Y del que es el dueño del... dueño del polideportivo. Entonces la nota está dirigida a él. Y Cornelius decide básicamente meterla en la alcantarilla y dejarla ir y que nadie sepa que esa carta llegó, lo cual es como ahí es donde yo digo que teníamos a una persona que no supo reaccionar, inocente, pero que su pecado fue como quedar en shock ante un crimen, pero ya sus actos en este momento empiezan a ser realmente como, no sé si cómplices, pero como que está en su propio nivel de criminalidad también en lo que está haciendo. Bueno, él tira la carta y no me acuerdo si pasa muy rápido o no, porque también lo que pasa con este libro es que se siguen interponiendo siempre como tiras que por ahí no están tan relacionadas con el Sí, avance de la historia, sino que son como pequeños segmentos de está, conversaciones. está todo muy fragmentado y ahí funciona muy bien este juego de, en realidad estas son páginas sueltas de distintas publicaciones y también de nuevo mucho como ese juego de cambio de estilo. Algo que tiene que tal vez nos quedó medio a mí me quedó medio en el tintero comentar, que es algo que me parece que está muy bien llevado en el libro, que es todos estos cambios de estilo, de dibujo y de representación, están lo suficientemente bien como para que rápidamente uno los lea como cambios de estilo, pero igual no dejan de salir de la misma mano y del mismo ojo, Sí. como que hay cierta como que no hay, porque hay algunos libros que de historieta y como cierto juego de, bueno, esta página te la dibujo como si fuese Kirby, y como que juegan más como a esa cosa, digamos, más de collage, como decías vos. Acá, aún así, no deja de todo pertenecer al mismo mundo visual en algún punto. Mm, Entonces, y también hay algo de que no forzar tanto el juego, y lo mismo con lo de las notas, que es como que hay como una cosa medio de, estoy jugando a esto, pero no necesito convencer, no necesito que te lo creas de verdad, yo sé que vos sabés que yo estoy jugando, ¿no? Como sí. que eh, hay algo ahí que me interesa, como que ni siquiera necesito hacer de cuenta que yo pienso que vos no vas a entender, como que hay como un acuerdo ahí, y hace que visualmente el libro fluya mejor, me parece, que si Sí, fuese... sí, 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 también hay algo muy en el color, que si bien la paleta de color va cambiando, como el libro tiene como un color uniforme que se lo da este aspecto de viejo que suelen tener la mayor parte Sí, de las páginas, como el color del papel medio amarillento, los, sí,
todo parece como sacado de la misma biblioteca en un punto. Claro, totalmente. Sí, sí. Inclusive cuando maneja, y es algo que a veces dirige, no juega tanto, aparece algunas veces, pero no juega tanto a referencias concretas. Es algo que sucede alguna vez, pero no es que todo el libro está, esto es como si fuese una página dibujada de Popeye dibujada por Seagar, pero con mis personajes, que es algo que a veces pasa mucho eso, ¿no? Como hay historietas que trabajan con eso. Acá no, son estilos, pasa alguna que otra vez, hay como un par de referencias más concretas, pero si no son más como, bueno, hay como distintos estilos que se ponen en juego, y que tampoco fuerza mucho un sentido a esas cosas. No sé si me Ujú. explico. No es que dice, bueno, cuando los personajes actúan de tal manera, los dibujo Sí, sí, así, sí. y No, para mí es cuando... como mucho más libre en ese Sí, 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 sentido, sí, sí. como un día le pintó hacer las cosas de esta forma y la hizo así, Sí, el tamaño. No, no. Tiene un poco más de la libertad de estar haciéndolo porque sí que de tratar de estar buscándole un sí, sentido profundo a, bueno, esta vez voy a usar el rojo de fondo sí. porque Y que no me parece volver, que eso sí claro, y está no muy bueno. volverlo como un artefacto muy pensadito y muy cerrado en sí mismo, sino que le da un poco de aire, me parece, el libro. Yo siento que es un libro que a mí me encantó porque si bien se nota que tiene un montón de trabajo y además a Mark he hablado con él sobre el libro. Y sé que es un libro que le llevó un montón de tiempo y que se nota que es una persona que no es que está improvisadísima, pero siento que en el libro, al menos la sensación que se transmite es como de que él se estaba divirtiendo haciendo cualquier cosa con el libro. Es como un libro que se siente muy libre. Sí, 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 Eh, sí. y quizás no haya sido así, pero por lo menos la sensación que transmite es esa y está bueno eso. Sí, totalmente. A veces le Por jugaría lo en menos en el contra. plano de pensar las ideas, siento que está hecho con mucha libertad, como que quizás el trabajo de dibujo y todo eso obviamente lleva más trabajo, pero que siento que hay muchas cosas que son como, bueno, se me ocurrió hacer esto y voy y lo hago. Y en el momento de pensar qué poner en la página, hay mucha libertad y mucha como no seguir demasiadas líneas de nada, que a mí, Sí, por ejemplo, como autora me cuesta un poco porque yo me suelo poner muchas reglas y después es como que me quedo atrapada, claro, en tu propio enredada laberinto en mi de. propia Sí, telaraña. No lo sentí, o sea, sentí eso como fluyendo mucho más libre en acá. Pero bueno, volviendo un poco a lo que pasa en el libro, un tiempo después de todo esto nos enteramos que esta rana horrible lo llama a Cornelius y lo invita a vivir con él. Ah, hay algo que me olvidé que nos olvidamos un poco en la cronología, que es que hay una gata que se llama Obuka, que yo intuyo que lo que hace es una especie de show de stand-up o algo medio musical, trabaja como en sí, un teatro de noche y justo la noche en la que secuestran a Spaca y que Cornelius está con ella, Obuka le había pedido por favor a Cornelius si no lo ayudaba con las luces en su show porque su prima no estaba disponible para ayudarlo en esa noche. Y eso a nosotros nos queda un poco como perdido en ese sí, momento. queda ahí Vemos la colgado. invitación, vemos un poco que Cornelius dice, yo no sé cómo hacer eso, no sé si me va a salir, pero la gata esta le dice, bueno, te espero igual. Vemos el secuestro de Aspaca con Cornelius. Y mucho tiempo después nos enteramos bueno, que efectivamente la gata esta se quedó esperando a que Cornelius vaya a ayudarla con las luces y Cornelius nunca apareció. Con lo cual, en un mundo más detectivesco, en un policial de Agatha Christie, alguien hubiera llegado mucho más rápido a la conclusión de que Sí. Cornelius no estaba donde tenía que estar esa noche y de que podría ser un sospechoso. Eh, nada. Abalustra, esta rana tan horrible, que creo que es el personaje más cruel por lejos que hay en el Sí, libro, lo invita a Cornelius a mudarse con ella y con
con otro personaje más que yo no me acuerdo quién es, no me acuerdo siquiera si aparece. Aparece, pero sí, no tiene un rol muy central. Aparece Es, medio de fondo alguna vez, pero sí, no. es un Y también personaje es otro que lo trata mal cuando lo tiene que tratar mal, pero sí, no está muy como definido. bueno, en el momento en el que a Balustra lo está convenciendo a Baluzza, sí, a Baluzza, mira, Sí. acá no te a Baluzza. En el momento en que a Baluzza lo está tratando de convencer de que se mude con él, le hace como una cosa muy horrible, que es como que se abre de piernas, le muestra la vagina, que en realidad tiene forma de la casa. No, Hay porque como ella le dice, una te cosa voy a muy... mostrar, para convencerlo, porque dice, te voy a mostrar dos cosas pasan ahí. Por un lado es, para convencerlo, le dice, te voy a mostrar cómo es la casa. Y para mostrarle la casa, ella se tira en el suelo, tiene como en la panza una forma de mostrarle la imagen de la casa y al mismo tiempo se ve la vagina de ella que se abre. A él se le viene la imagen de Alpaca secuestrada dentro, como cuando ve toda esa vagina, toda una secuencia. Algo que tiene también un poco el libro es, más allá de esa primera secuencia de idilio, es que hay momentos donde pasa un poco eso, que hay como una cosa medio corrida. Hay, por ejemplo, toda una escena donde muy al principio, donde Cornelius está en el vestuario del gimnasio y todo el mobiliario del gimnasio a él se le empieza a dibujar como si fuese la cara de alguien que eventualmente está ahí y le habla. Y hay como un par de momentos así medio corridos y este es uno de esos, ¿no? Donde no se entiende bien qué pasa, no se entiende, no está presentado como una especie de irrupción mágica, pero hay como un momento donde lo que Sí, de otra donde no manera sería sabes una si es un... representación más, digamos, de realidad más parecida a la nuestra, se enrarece. Sí, como que no se sabe bien si... Y no importa tampoco saberlo bien, ¿no? Si es como un momento medio de delirio de Cornelius, del narrador, Sí. de... No, no parecen ser cosas como que estén pasando realmente, pero tampoco importa mucho. Sí, o tal vez sí, es como sí. A Eh, mí lo que me dejó también esa escena es que siento que es como una escena en donde esta rana como que le hace como un juego medio de seducción extraño, sí, y que después cuando Cornelius está como medio ahí en plan mirando lo que está pasando, la rana la llama por teléfono y lo deja ahí como medio perturbado. sí, Eh, pero como que con ya, ganas de ir a vivir con ella, ¿no? claro, y que es como una manera como muy perversa de ella de arrastrarlo a vivir con ella de alguna forma, Bueno, como también sin en que algún pase nada momento, concreto. No se puede decir exactamente qué es lo que ella le hace, pero se sí, siente un poco como si, queda medio como, hechizado con ella, sí. sí, Y pero también, de una mala forma. bueno, pero también algo que no me acuerdo si esto lo hablan antes o después de esa secuencia, que es porque el personaje este, Lana, está presentado muy como alguien muy, como que toda la gente la quiere, van caminando por la calle y toda la gente la saluda. Y en el momento Cornelius le dice, ¿vos cómo haces para que toda la gente te...? Y ella dice, no, lo mejor para ser bueno con el mundo, lo mejor para ser buena con el mundo es tener a alguien en casa en el que puedas canalizar todo tu odio y toda tu maldad. Entonces te lo sacás de encima y después salís al mundo y sos buena. Inmediatamente después le dice, ¿querés venir a vivir conmigo? Sí. Eh, que es, y el personaje tiene mucho esa dinámica. Es de toda la crueldad que hay como hacia Cornelius, a partir de este momento en el relato, ahí es cuando Avalutza se vuelve es la más cruel con Cornelius, está todo el tiempo tirándolo abajo, y ahí es cuando hay como una especie de cambio de rol, y los amigos con los cuales Cornelius estaba viviendo hasta ese momento empiezan a volverse un poco más amables y positivos con él cuando se va. Sí, como que se quedan sorprendidos de que se vaya. Sí, En el medio de todo esto empieza a pasar una secuencia que se va a repetir unas 6 o 7 veces adentro del libro, que es que empezamos a ver a Alpaca metida en una caja en donde está sí. secuestrada, que son todas como unas secuencias un poco claustrofóbicas, en donde ella de a poco va empezando a tener pensamientos algunas veces como medio suicidas, tristes, Ella otras está veces se empieza a encerrada en una acordar especie de de caja. cosas.
está encerrado en una especie de caja donde no ve a nadie, le dejan comida, se ve, pero no ve a nadie, no es que tiene contacto con los secuestradores. Entonces van pasando los días, medio se va volviendo loca. Empieza a tener una especie de relación con las distintas manchas en la madera que ve desde la caja y qué sé yo. Sí, eso empieza a pasar como que eso empieza a interrumpir el relato cada tanto, o nosotros vemos seguir toda la historia de Cornelius en su vida real, como intentando hacer de cuenta que no pasó nada, y mientras tanto el libro te devuelve cada tanto a Alpaca que Sí, está ahí encerrada. Eh, una de las cosas que no hablamos, pero que empieza a aparecer en este momento, es que Cornelius quiere ser un escritor. sí, Digamos que la motivación que tenía Cornelius ya desde antes de que secuestren a Alpaca es que él quería ser un escritor. De hecho, llega a tener un par de conversaciones con Alpaca respecto de esto. La invita a una firma de un libro, que creo que Alpaca no puede ir, entonces él termina yendo solo. Eh, y nada, y es como que tiene unos momentos en esta parte del libro en donde se sienta a escribir, escribe como una especie de un plot de un guión. Ahora no me acuerdo muy bien de qué iba el plot del guión que escribe, pero es como que termina de escribirlo y dice, soy un genio, y empieza sí. como a tener toda una cosa de soy bueno, no soy bueno, que no tiene nada que ver con lo que pasó con Alpaca. Hay un cambio que es cuando empieza a vivir con la rana, él de golpe empieza a sentirme, la vida me está sonriendo, a mí me empieza a ir bien, estoy escribiendo, estoy en un momento termina como en contacto con una gente que son unos que lo invitan a escribir, que era reseñas de restaurantes, no sé qué, como que él dice, a mí la vida me está empezando a ir bien, se pone de novio con una que Se también medio lo pone de novio con maltrata. una perra que se llama Josefina, que Sí, es como una especie de caniche. Que sí, la conoce como en una feria a la que va un poco por Avaluzza, que es una perra que está como vendiendo cositas en el piso. eh, y como que él se enamora inmediatamente de esta perra, que empiezan a tener una relación en donde muchas veces se repite que le dice yo te quiero, te amo, no sé qué, y la perra le contesta gracias. Y claro, pero como él todo está muy como triste. convencido de que él ahora tiene una novia que como que la vida le está yendo bien. Hay un diálogo que yo tengo acá anotado que me parece que es interesante, que es cuando él está hablando de esto de ser escritor, que lo habla con uno de los amigos, y el amigo le dice, escritor, va, eso es cosa de fingir, ¿sabes? Fingir que se hacen grandes reflexiones, falsear una buena historia, simular profundidad, copiar. Y me parece interesante porque es un libro Cornelius en sí mismo, el libro es un libro al que lo ronda un poco el fantasma de la posmodernidad. Y esa es Mm, una crítica muy posmoderna, un punto de vista muy posmoderno de la literatura, ¿no? Como, bueno, fingir y copiar, hoy en día, dice, hoy en día las grandes mentes no se dedican a la literatura, como... eh, y es un libro que está todo el tiempo a punto de caerse ahí también. No como que mm. está este personaje que es una copia de Pepe de Frog y todo este juego de que en realidad es como esto en realidad es una recopilación de cosas, entonces en realidad te estoy haciendo un chiste, no te estoy contando esto muy en serio, como hay todo un fantasma posmoderno que está todo el tiempo a punto, estás como tratando de empujar el libro por otro lado y para mí lo que a mí me interesa de este libro es que de alguna manera yo siento que el libro está como resistir, tiene esa cosa interna y el libro busca maneras de resistir eso. Sí, sí, Y sí, todo sí, este sí. relato del secuestro y qué sé yo, de alguna manera es como una forma de, bueno, yo trato de darle más peso, como que hay algo adentro del libro que ahora está tratando de llevarlo a una cosa más liviana y muy post, muy de comentario sobre el comentario del comentario, ¿no? Eh, pero que hay como una forma de resistencia interna ahí adentro. Sí, 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 está como en una tensión el libro. Claro, porque es un libro que se mueve adentro, en realidad el libro tiene la lógica de ese mundo, ¿no? Como eh, tiene como esta cosa medio posmo en algún punto, desde adentro, pero desde adentro de eso encuentra una salida, me parece. No es que Sí, sí, sí. critica esa posición medio posmo
desde afuera y dice, no, hay que hacer el arte por el arte y tomárselo en serio, entonces voy a hacer la gran novela gráfica española que, ¿no? Como que pero desde adentro encuentra una salida. Sí, 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 Eso sí, me parece como sí. súper interesante. Y de alguna manera ese diálogo me parece que como que Ese es el que más lo muestra. desnuda esa preocupación que me parece que está en el libro. No sé, no digas que, no sé si el autor, no sé si el autor está en su casa pensando en esto y por eso hace el libro, pero leyéndolo como que uno encuentra, como que yo estoy todo el tiempo como yendo, como tengo como tenía como un Fran vestido de ángel y un Fran vestido de demonio en cada hombro mientras iba leyendo. Y como que me parece que está esa dualidad que de alguna manera logra romper el libro con mucha fuerza. Este, Sí, 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 entiendo. Bueno, acá vuelve a pasar algo con respecto del secuestro de Alpaca, que es que Cornelius recibe un teléfono, de nuevo, encuentra en el correo un teléfono, lo trata de guardar de nuevo, lo trata de ocultar y va que le suena justo adelante de Marius, que sí, está como hablando con la policía en ese momento. Y que se acaba de enterar del secuestro, porque a todo esto, todo este tiempo, Marius no sabía nada de que Alpaca estaba claro. secuestrada. En este mismo momento él está ahí como llorando por primera vez, enterándose de que su sobrina está siendo secuestrada. También un poco a través de Alpaca y a través de otros personajes como que nos dan a entender de que Marius también tiene como una personalidad bastante, bueno, lo maltrata a Cornelius para empezar, pero se da a entender como que es una persona un poco dura también. Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, y cuando Cornelius tiene este teléfono que le suena, como que se va corriendo, lo atiende y recibe una llamada. Es muy graciosa la secuencia porque es como que recibe una llamada donde le dicen algo como que es lo que decíamos antes, como la única intervención como medio social del libro, es que hay un grupo de gente que secuestró a Alpaca para pedirle plata, pero también porque quieren que abra las piscinas, las Hay que piletas liberar, quieren hay que como, son como una especie de grupo guerrillero que como está si fuera operando, comunista o algo así. pero con su objetivo es que se socializan las piletas de todos los polideportivos de la ciudad. Sí, 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 Este, sí, que es como un objetivo rarísimo, súper absurdo, Sí, pues en una ciudad donde hace pero tanto calor, las piletas tendrían que ser de libre acceso, ¿no? Y esa es como la política, el único momento en el cual irrumpe cierta discusión en todo el relato de política o de... Sí, bueno, y es muy gracioso porque es como que Cornelius corta la llamada e intenta como reproducir esa misma amenaza llamando a Marius y le sale súper mal. Porque le cambia el tono, no logra como imitar el tono de claro, amenaza. claro, pasa algo que es que Cornelius, y lo que vamos a decir, en donde se destraba el deseo de ser escritor de Cornelius es cuando escribe la nota de secuestro que como que él tira la nota de secuestro original y en un momento dice, no, bueno, con Mario se tiene que entrar de alguna manera, entonces le escribe una nota de secuestro tratando de reproducir la nota de secuestro. Y ahí es cuando medio se destraba su escritura. Pero bueno, Sí. de golpe intenta hacer como el llamado. Este, Sí, y no le sale. Y ahí aparecen dos personajes que van a aparecer durante bastante tiempo, que se llaman Investigadora y Fringuelo, que son dos gatos. También, de nuevo, uno tiene forma de gato, gato, y la otra es una personaje antropomórfica. eh, que se nos presentan un poco en un principio como que Fringuelo le robó la pareja a Investigadora. Ella se llama Investigadora, hasta donde sí. sé no encontré ningún otro nombre. Eh, y nada, son como dos detectives un poco como que tampoco son completamente inútiles en su investigación, es más como que tienen un punto de vista rarísimo sobre cuál es su deber como investigadores. Sí, yo esto lo tenía notado, también es otro diálogo que para mí desnuda algo del libro, que es porque en algún momento, bueno, digamos, son como detectives privados que están contratados porque hasta ese momento
pasa que esta chica está secuestrada, pero no recibieron, varios no reciben, no es que, bueno, le mandan una nota diciendo, entregamos $1.000.000 y te devuelvo a tu sobrino, sino como no entienden qué pasa, entonces contratan a estos investigadores. eh, y en algún momento están como, empiezan a hacer como empiezan a hacer, hablar con gente, buscar sospechosos, no sé qué, en algún momento, ahí es cuando la gata esta les dice, Cornelio fue el último que la vio al Spaca y él tendría que haber, no tiene coartada, porque él tendría que haber estado conmigo esa noche y me dejó Mm. plantada, no vino, la noche del secuestro. Entonces ahí Cornelio se vuelve un sospechoso, lo empiezan a Lo seguir. empiezan a seguir, lo vigilan mientras tiene sus citas con la perrita Y caniche. esto, hay un momento donde ellos están vigilando, como lo están, como viste, típica escena de película de detectives, están en el auto observando a Cornelius y tienen, bueno, pero ¿qué podemos hacer además de mirar? No sé Que qué. es, que es, que es el único momento en el que aparecen humanos dibujados, Eso porque iba a decir. Hay dos cosas. El problema es que están teniendo, justo antes de eso, eh, el gato le dice a la investigadora, como dice, bueno, pero tenemos que hacer algo. Y ella le dice, nuestro trabajo es ser testigos calificados, observadores que no pueden arrestar nada. Y hay algo ahí que me parece que está, de alguna manera, sobrevuela todo el libro, que es como la incapacidad de hacer algo. sí, de Que es accionar. como, y que es un problema, no sé, cada vez que uno dice esto es un problema contemporáneo, qué sé yo, no sé, a mí, yo me imagino a dos, un amigo y una amiga en el medioevo que se juntan a hablar y hablan del problema de ahora es que no sé, la sensación de que no se puede hacer nada. Como digo, no sé, no sé cómo era en el pasado, pero creo que tenemos la sensación de que eso es un problema actual, ¿no? De como hay Sí, la frustración de la impotencia. y la sensación de impotencia, de que nada se puede hacer nada sobre nada, como que no es que digamos, no, este, inclusive como que por un lado, bueno, Cornelius como que pasa todo esto y él le pasa y no hace nada, nunca, como, todo el conflicto se destrababa sucediendo esto y Cornelius llamando a la policía inmediatamente, diciendo, acabo de ver un secuestro. Pues Sí. Cornelius hasta ese momento es completamente inocente. Se podría decir que, bueno, no forcejeó con los secuestradores, pero tampoco, digo, no es un crimen eso. Como que, digo, todo el drama, todo el libro, en realidad, todo lo que sucede podría no haber sucedido con una llamada por teléfono que no había ningún motivo para no hacer. Pero hay como una cosa de la imposibilidad, la sensación de que no se puede actuar, no se puede hacer cosas, no se puede actuar, no se puede cambiar nada, el mundo viene como, este, y eso me parece que está medio dado en el libro mucho, como sobrevolando todo el tiempo también, ¿no? Tengo ganas ahora de que veas la película que Bueno, recomendé. sí, sí, ya me la anoté, pero te lo voy a buscar. Em, sí, 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 es que creo que ese es como el conflicto principal del libro y es verdad que en estos detectives también hay algo un poco de eso, de, de nada, de que en realidad no Claro, están para sí, nada, también no están están para, es como que como... ellos sienten que no están para nada, como que hay como Pero todo no eso es de que, no es la típica ineficiencia policial de un montón de otros relatos de sí, o de policías que realmente no están haciendo ningún esfuerzo, o de policías que están arreglados directamente con el culpable de algún crimen y no están haciendo nada porque son parte de lo mismo. Es más como otra cosa, como que está todo en el código del universo de Cornelius, en donde como medio parte de esta crueldad automática que hace que Alpaca termine haciendo el chiste sobre la persona que murió en el club, como que es parte un poco de la dinámica de todos en este mundo, sí, y como también como esa de de... inacción, por ejemplo, en esta misma escena donde ellos, los detectives, están viéndolo a Cornelius, justo antes de que pase lo que ahora vamos a comentar, Cornelius está con la novia en un café en la calle, digamos, en una mesa de un café en la calle, están hablando, de fondo hay un accidente de tránsito,
Y nadie hace nada, siguen hablando como si nada estuviese pasando y está al lado, se lastimó y está mal y qué sé yo, y todo sigue como que, de nuevo, hay como esa cosa de no hacer nada, como que nada se puede hacer sobre lo que las cosas pasan y punto, ¿no? Sí, Y en ese momento, Cornelius le regala a la novia la bufanda que era de la alpaca. bufanda. Y el ayudante de la detective se da cuenta. Sí, Esa era la sí. bufanda que tenía Alspaca, como dice, esto lo convierte en un sospechoso, esto ya, digamos. Sí, no me Y esa acuerdo. escena, y esa escena que lo que decías vos, es la única escena donde, y son los únicos personajes que están dibujados como humanos. Sí, 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 En sí. ese momento donde se destraba esa situación, es el momento donde está dibujado como humano. Curiosamente y ahí es una de las pocas referencias directas que casi está dibujado en el estilo de Bastián Vives. Ah, No sé sí, si te diste cuenta. no, no me di cuenta, Es no me muy di igual. cuenta. Es muy igual. Está claramente dibujado en estilo de ustedes. Hay pocos. Hay también de Matt Fury. También hay como un par de páginas donde está claramente siguiendo como el estilo de Matt Fury de Boys Club. Cuando se Pepe Frog, que sé, la rana tiene una remera que dice Boys Club, que era el nombre de la historieta que hacía, ¿no? Y hay alguna medio tintinesca. Y no casé muchas más. El resto, pero me causó gracia eso. Ah, mira, yo no me había dado cuenta para nada, no sabía de quién era ese. Y eso que lo he No. leído a Bastián Vives, pero Es un no cambio de lo registro reconocí. muy claro. No sé, habría que. Yo después fui a buscar un par de páginas como para decir soy yo. No, y claramente hay como una referencia más directa. No creo que tenga mucho significado, ¿no? De narrativo, no creo que importe. Pero lo que sí me parece que es fuerte es eso, Eh, es que es la única vez que se ven como humanos. sí, estoy mirando un poco las notas, creo que... porque hay un momento del libro en donde empieza a ver como que todo esto va pasando un poco despacio hasta que llega ese momento de Sí, cambio, digamos, que es como otro giro en el libro, que es cuando ven la bufanda. En el medio de todo eso, como Obuka, esta gata, les cuenta que Cornelius debería haber estado y todo eso en la noche del estreno, que no puso las luces y lo toman un poquito como sospechoso. Lo empiezan a seguir, lo ven hablando con Josefina, que ya es como que se nota que está podrida de Cornelius y le contesta gracias y todo eso. Y en un momento lo van a visitar Amir y Ploispoi. sí, es Es difícil. muy difícil ese nombre. Eh, y le cuentan así como medio al pasar, casi como quien no quiere la cosa, que la policía lo está buscando, que lo fue a visitar y que le dijeron que se habían Sí, sí. mudado y ellos como diciendo, bueno, igual no sé por qué te estaban buscando, como que no se lo toman muy en serio. Y después le hacen la policía efectivamente lo encuentra antes de ver lo de la bufanda y le hacen una entrevista en la que Cornelius le hace como unas contrapreguntas también, porque la policía le dice, eh, como que hablan de Alspaca como en términos de pasado y él le dice, ¿pero qué? Entonces está muerta, ¿por qué hablan en pasado? Como que hay un juego medio de pregunta-respuesta Sí. entre Cornelius y ellos que hace que un poco lo terminen dejando en paz, porque es como que Cornelius les revierte las preguntas, pero bueno, lo siguen, todavía lo espían. En el medio Cornelius como que encuentra que el celular este que se quedó él tiene un montón de llamadas de teléfono. Eh, bueno, pasa toda esta escena de la que hablábamos, que está aparentemente dibujada como Bastián Vives, la voy a tener que volver a mirar. Eh, y después de eso, lo que hace la policía es que van a hablar con Abaluzta. Sí. Abaluzza. Van a buscarlo a Cornelius, que está Van a viviendo en la buscarlo a casa de Balucha. Cornelius. Cornelius no está. Algo que pasa, que creo que pasa justo antes de esto, que es que Cornelius está por un lado y se le aparece su ángel de la guarda. Ay, es verdad, sí. En otra escena que está como un poco corrida de la realidad Sí. también. Que es Se encuentra como, con. ¿esto pasa en serio o es como un... Claro, y José Guarda dice, mira, yo te cuidé todo el tiempo, pero ahora estás muy como estás muy en problemas, y le dice, te voy a decir lo que tenés que hacer.
Vos tenés que avisarle a esta gente que como va a ser que esta chica está secuestrada, como que le dice, esto se resuelve fácil, vos no estás, pero te lo tengo que decir, tengo que venir a decírtelo yo porque vos solo no lo estás pudiendo hacer. Y Abalutza está desde un Desde una piso alto, ventana. desde una ventana de su casa, tirando tiros a la nada, y le pega un tiro y se muere el ángel de la guarda de Cornelius. Sí. Tremendo esa escena. Sí, sí. Inmediatamente Sí. después de eso es cuando van los detectives a buscarlo a Cornelius, pues lo vieron lo de la bufanda. Y Abalutza dice, no, Cornelius no está, pero pasen. Y le dicen, mirá que nosotros no tenemos ninguna orden judicial. Y dice, no, no, pasen, pasen. Y lo hacen pasar al cuarto de Cornelius, donde Cornelius está completamente Tiene todas sus incriminado. cartas. Tiene Sí. las cartas que él escribía y tiene inclusive en anotado, tiene como un calendario de pared y tiene anotado en un día como un círculo resolver secuestro de Alpaca. Y ahí es cuando él lo van a... Entonces, lo que sucede en ese momento ya está como más dado como que, bueno, los secuestradores los llaman en el teléfono que ellos creen que tiene Marius, pero en realidad lo tiene Cornelius. Le dicen a Cornelius, le dicen, bueno, queremos tanta plata, la tenés que venir a entregar a tal y tal lugar. Cornelius llama a Marius y le reproduce ese mensaje. Entonces, Ahí es el momento en donde reproduce el mensaje con otro claro, tono, que yo es pensé que verdad. pasaba Sí, sí, antes. sí, esto Es en pasa este acá. momento. Entonces, bueno, dice, bueno, lo vamos a hacer. Cornelius va para ver que salga todo bien, va encapuchado, ¿no? Y está ahí escondido. Lo ve a Marius dejar el paquete de dinero y se da cuenta que Marius lo dejó en el lugar equivocado. Yo juraría que eso lo vi en una película, pero no me puedo acordar en cuál. Como Puede la ser, misma sí. situación, el mismo Sí, sí, juego. sí. Alguien que espía el Y, secuestro, se claro. mete en el medio porque hay algo mal acomodado y termina metido donde no tiene que estar. Claro, entonces él va y dice, no, lo puso mal. Entonces cuando Marius se va, agarra el paquete de plata y lo trata de mover. En eso llega el auto de los secuestradores que están todos encapuchados como él. Lo suben a él pensando que es uno de ellos y hay toda una confusión ahí de, pero no sabes, ¿quién sos vos? ¿No había, iba a haber un tipo afuera o no? No iba a haber nadie afuera. ¿Quién sos? ¿Qué pasó? Y Cornelius no responde nada, o de nuevo como esa como inactividad, ¿no? Como que Sí. no responde nada, se queda así medio en silencio, hay toda una discusión, él en algún Se momento dan cuenta que la policía los está siguiendo también, que casi Claro, no se ve, pero mencionan que la policía sí, los sí, está sí. siguiendo. Y Cornelius dice, yo, como que su única reacción o lo único que dice es como yo me voy a tirar del auto para distraer a la policía y se Yo los tira del auto distraigo y se tira. con la bolsa, se tira Sí, además. sí. Que como no tiene sentido que pase eso. Pero el libro termina de una manera rarísima porque es como que en realidad los secuestradores no se llevan la plata, Cornelius se cae del auto, la policía evidentemente debe haber agarrado a Cornelius, o es lo que la lógica indica, pero Alpaca sale de la caja sola. Eso es lo que voy a decir. Hay algo rarísimo que es que toda la situación del secuestro, que es como todo el nudo y que viene en un increyendo de tensión y es la primera vez, ya hay escenas de acción por primera vez en el libro, ¿no? Con toda la persecución de los autos y Cornelius en el auto. Alpaca se levanta y se va. Sí, ve que Fin. la puerta de la caja está abierta Se levanta y se y va. se levanta y se va. Y vemos una secuencia en donde es como una secuencia medio dolorosa de ver por lo realista un poco, ¿no? Porque dentro de todo el absurdo de todo lo que pasa, esa secuencia de Aspaca volviendo a la realidad es como ella intentando que la gente la vea normal, que no se acuerden cuando la ven de que estuvo secuestrada, con todo su trauma encima y su miedo, tratando de hacer cosas normales, su tío que no Sí. la deja salir a ningún lado y ella se escapa al cine porque necesita hacer algo normal. Es como que se siente muy real toda esa secuencia de la vida de Alpaca después del secuestro. Sí. Eh, Y y como que también vemos una secuencia en donde son, creo que esto ya es después del 2 años después, porque aparece un cartel que dice 2 años después, una página en donde dice 2 años después,
Y vemos que Cornelius evidentemente escribió un libro sobre todo esto. Y hay Sí, como un grupo de gente que está ahí para escucharlo como autor y que debaten entre ellos y creo que por ahí tiene un poco que ver con lo que decías antes sobre el libro posmoderno que le pelea desde adentro. También tiene algo que ver ese diálogo final sí, con... porque están como que van a la presentación. Cornelius está haciendo una presentación del libro, que creo que es un poemario, sí. Y hay Ay, es verdad, es un toda la poemario, gente sí. que está yendo a verlo. En realidad hay como toda esta historia sensacionalista alrededor de que el tipo. Y nadie tiene muy en claro qué fue, si él estuvo preso porque secuestró a alguien, o si al final en realidad nunca estuvo preso porque fue inocente. Este, hay como que, y la verdad como que nadie está, y hay uno que dice, no, este perro es un genio, este perro es un genio, no me importa que haya secuestrado, como que toda una discusión más sobre el personaje del escritor que sobre su escritura misma, ¿no? Que también es una crítica muy posmo, de que no hay obra, hay autores, y el personaje del autor es, qué sé yo. Eh, y sí, como que queda ahí, y el libro cierra, que eso me parece si bien la resolución de todo el secuestro es bastante anticlimática, para mí el momento en el cual el libro cierra están en la presentación del libro y cuando llega un momento que tiene que leer, él cree ver en la multitud a Alpaca y se pone a llorar. Que es la primera como reacción remotamente emocional, digo, porque hasta ese momento él está como frío y negado, no sé cómo decirlo, como que nunca termina ni se siente mal del todo, como se siente hay como una cosa rara con la culpa ahí, pero él está todo el tiempo como que no hay No, ningún acceso no. emocional a nada. Sí, sí, le pasa, la procesión le pasa siempre por dentro, es como que no... Sí, 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 Ah, perdón, hablando de, retrocediendo un poquitito nada más, hay algo antes del cartel de los 2 años después que es un momento en donde volvemos a ver a este perro con forma de perro, a Cornelius con forma de perro, sí, y hay como una escena llena de mariposas, también un poco sí, onírica, que se parece a la del principio del libro y en la que este perro parece como si estuviera enterrando la plata del sí, bolso, sí, 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 sí. como que es como que no se entiende muy bien en la linealidad de la historia, pero sí se entiende muy bien en en la lógica del libro de otra vez está escondiendo las cosas, como tiene la plata y para qué la Sí, sí, esconde sí, en sí, el sí. Inclusive en algún piso. momento se discute como porque él en algún momento como que está en una situación legal rara, porque en realidad no es muy culpable de nada, más allá de como de encubrimiento por Sí, omisión, digamos. lo Este, discuten un poco entre el público, como que tuvo un veredicto que es como súper complicado en términos jurídicos, como encubrimiento involuntario, doloso, no sé, una cosa así. Eh, pero bueno, te deja sin cerrar más allá de eso, cómo fue la relación de Alpaca con Cornelius o cómo fue todo. O sea, el libro termina un poco dejando muchas cosas como implícitas sí. eh, o sin contar. Y me parece que está bien porque eh, todas las veces que lo leí creo que en ningún momento es como que decís, uy, qué abrupto este final, uy, qué raro que está. Está como todo muy bien en tono con el resto del libro. Sí, a mí la resolución, digamos, la situación de Alpaca levantándose y yéndose es lo único que a mí no es que me hace ruido. Me parece y que también viene como en parte de en parte de esto que decíamos de como no de un libro que discute cierta cosa de posmodernidad, porque es como que en todo ese último trayecto del libro, toda la situación de el- la resolución de él involucrándose con los secuestradores y no sé qué, empieza a tener como todo un ritmo y un acelere más como de una especie de relato, este, no aventurero, pero casi, ¿no? Donde hay como... Entonces es muy anticlimático cuando ella se levanta y se va. Pero a su vez entiendo que ese es en algún punto entra en el código del juego que propone el libro. Este,
hay como me parece que es como una nota disonante eso, pero que no sé si está mal, que esa No, a mí como me pareció que estaba como, no sé, no me hizo ruido ese sí, sí. final. Es como a veces pasa con algunos libros, es como que tiene un par de finales, como mini finales, como enterrar la plata, como va Sí, como sí, sí, tenés como teniendo como una muchos. Sí, secuencia de sí. finales, pero creo que con lo fragmentado que es el libro, me parece que también tiene cierto sentido que Sí, el está muy final bien. también sea fragmentado. Pero bueno, un poco Sí, a eso nivel es un poco relato, todo, ¿no? eso es todo. Sí, yo con lo que me quedo desde un punto de vista más, digamos, formal y que me parece interesante, que es que es un libro que es muy angustiante, pero este, presentado de una forma muy lúdica. Sí, Y es interesante eso, hay mucho juego. El autor sí, me hace está acordar. jugando con uno y te invita a un juego como lector, pero después lo que nos está contando es súper angustiante, y no solo es súper angustiante en el devenir de lo que le va sucediendo a los personajes, pues tampoco es que son personajes con los que uno llegue a involucrarse emocionalmente mucho, sino que la visión de mundo que hay implícita es angustiante también, ¿no? Como, Me hace acordar a otro libro que no tiene nada que ver con este, que es Beautiful Darkness de Querascoer y entiendo lo que Fugger. decís, sí. No se parecen nada en el tono, pero tiene esta cosa como muy de un contraste muy fuerte entre una cosa y otra cosa, o sea, en el caso de Beautiful Darkness, entre el dibujo, los personajitos tiernos Claro, y la gráfica de ese mundo y el tono súper oscuro de lo que están contando, que quizás en ese ejemplo es como más directo y más fácil de ver. En Cornelius tiene como un nivel un poco más complejo sí, es lo que ese te iba a decir. contraste. Entiendo lo que decís, pero sí, en Beautiful Darkness me parece que es más lineal esa Sí, relación. sí, sí, Como, sí, y es sí. un juego de opuestos Vendí, muy claro. es Eh, como un grado cero de lo que en sí, Cornelius está un poquito más es mucho más como, complejo. Es más complejo. sí, Por un lado, lo que tiene de siniestro lo que se cuenta en Cornelius es en sí mismo más complejo. Que en Beautiful Darkness lo que tiene lo siniestro es más explícito también. sí, sí, ¿No? sí, sí, Como sí, lo de Cornelius es toda esa angustia, qué sé yo, es un poquito más compleja, y el juego que propone también en cómo lo presenta también es más complejo, que es sí, lo que a sí, veces sí, lo vuelve sí, más interesante. sí. Este, Pero bueno, nada, yo cerraría acá dejándoles muchas recomendaciones de que lo consigan y lo lean. Creo sí, totalmente. Es un libro, bueno, no lo dijimos, pero en español lo editó APA APA también, si no sí, me muy equivoco, no linda me estoy edición confundiendo, ¿no? además, es un muy buen objeto. Es Algo un rarísimo, libro muy bello. comentario extremadamente superficial. Es raro, es un papel grueso, pero liviano. Sí, sí, Es mis papeles favoritos. Sí, sí, es un sueño. Y la Sí, tinta está muy bien editado, el diseño está muy bien, digo, como libro está muy bien armado. A Papa suele editar muy bien, digamos, suelen generar buenos artefactos más allá de buenas sí, sí, historietas sí, también. sí. Está muy Sí. bien Bueno, llevado. también vale decir que también ganó el Premio Nacional de Cómic en... Perdón, ganó el premio, me estoy confundiendo, no me acuerdo No, si ganó el no, premio. Ganó un premio grande en España, pero no me acuerdo cuál. esto es una Eh, campaña de desinformación sobre el tema. Desinformación, sí, búsquenlo en internet porque no me Claro. acuerdo. No sé si Tal vez ganó el ganó premio o del... no algo. Sí, lo podemos... ¿Merecía ganar? No lo sabemos. No lo sabemos porque no leí todos los libros que se anuncian en España, así que tampoco, pero es Em, muy bueno. bueno, Sí, decidimos hacer algo antes de despedirnos. no, No sé si querías me quedó agregar una al... cosa, Sí, estoy ya acá leyendo en mis notas, una cosa que me quedó como para... eh, no, como que el libro tiene toda esta cosa de, digamos, la sensación de impotencia llevada al extremo, y me hizo pensar mucho en un autor que a mí me gusta mucho, que funciona distinto. A mí me gusta mucho un cuentista estadounidense que se llama Jim Shepard, que no todos, pero muchos de sus cuentos
trabajan sobre personajes que se encuentran en una situación en la cual tendrían que tomar una decisión o hacer algo que van como dilatándolo hasta que esa dilación misma o esa inacción se convierte en un drama aún mayor, ¿no? Como algo que se podría, como... Ujú. Y me hace pensar mucho como eso, como la sensación de que no se puede actuar, que termina Sí. empeorándolo todo. Que me parece que es un tema interesante que yo no lo tengo, como no lo tengo muy identificado, y es como una forma interesante. Pero sí, eso Bueno, me había quedado en las el dos contexto. películas de las que hablé antes. También van por ahí. Sí, 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 van por ahí también. Bueno, iba a decir que hemos decidido que para darle un poquito más de ritmo al podcast y por si alguien del otro lado nos está escuchando y está interesado en leer las cosas de las que vamos hablando quizás con anticipación, no sé si existe esa persona, pero no Yo importa. elijo creer, por supuesto que elijo Elijo creer. creer. Hemos decidido que vamos a adelantar un poco la selección de los libros, así los podemos anunciar con Claro. algunas semanas de anticipación a la salida del podcast siguiente. Y que la semana que viene vamos a estar No es la semana leyendo. que viene porque no Bueno, estamos haciendo perdón, el sí, no podcast la sé. El semanalmente. episodio. En el episodio El siguiente que estamos episodio que viene. tratando, y por ahora venimos cumpliendo, estamos tratando de que salga cada 3 semanas. Así que si Sí. ustedes están escuchando esto apenas salió, dentro de 3 semanas, Vamos a estar leyendo Jesuita Show. Que ese es el nombre original, ¿no? Del cómic. de Hugo Pratt. De Hugo Pratt. Es como está editado en español. El título en italiano, pero esto lo podemos hablar, es otro, pero todo eso es tema para discutir dentro de 3 semanas, Sole. Pero el Lo libro en discutiremos español dentro de 3 semanas. se consigue como Jesuita Show, hay varias ediciones, así, pero de todo eso hablaremos en 3 semanas. Ah, bueno, así que nos vemos dentro de... Nos escuchamos, nos escuchan ustedes dentro de 3 semanas. Muy Bueno, bien. Hasta adiós. luego. Chau. Adiós.